El rico millonario elige a su amante por encima de su esposa, solo para arrepentirse y luchar desesperadamente por recuperarla. Daniel Bennett estaba de pie en su oficina con paredes de cristal, con vistas a la ciudad. Su empresa tecnológica, Bennett Innovations, había pasado de ser una modesta startup a una potencia de la industria. Cada decisión, cada acuerdo, había sido meticulosamente planeado. Su ambición, una vez una fuerza impulsora que alimentó su ascenso meteórico, había comenzado a consumirlo. En los primeros días, Sophie había sido su constante. Ella creyó en él cuando nadie más lo hizo, ofreciendo un apoyo silencioso durante las dificultades. Ella era su roca, su fuente de calor en un mundo frío. Pero a medida que la empresa crecía, Daniel se consumía más por su trabajo, su enfoque se centraba en el próximo acuerdo, el próximo gran movimiento. Sophie notó el cambio primero, la distancia que crecía entre ellos, la ausencia en su mirada, el silencio en la cena. El hombre con el que una vez había compartido todo parecía alejarse cada vez más. Aunque Daniel todavía amaba a Sophie, el amor se había convertido en algo secundario a su obsesión por el éxito. Sus sueños de poder y riqueza eclipsaron todo, incluido su matrimonio. Con los años, aparecieron pequeñas grietas, desapercibidas al principio, pero que finalmente se profundizaron en una línea de falla. Sophie se sintió abandonada, el equipo que una vez habían sido ahora estaba fracturado. Ella había tratado de acercarse a él, de reavivar lo que tenían, pero él siempre estaba perdido en su mundo de negocios. La tensión entre ellos se volvió palpable, y aunque Daniel ocasionalmente sentía una punzada de culpa, era fugaz, reemplazada por el impulso de conquistar más. A medida que crecía el imperio de Daniel, comenzó a darse cuenta de que en su búsqueda de la grandeza, había perdido algo mucho más valioso. Cuanto más alto subía, más se arriesgaba a perder. Y mientras Sophie se sentaba sola en su casa vacía, se preguntaba cuánto de su amor aún se podía salvar. Lo había amado profundamente, pero las grietas eran demasiado profundas para ignorarlas. La conferencia de negocios bullía de energía, una reunión de líderes de la industria, innovadores y emprendedores. Daniel Bennett, un magnate de la tecnología experimentado de poco más de 40 años, era una figura familiar en estos círculos. Su empresa, Bennett Innovations, se había convertido en una potencia, resultado de su implacable impulso. Pero mientras se movía entre la multitud, sintió que algo andaba mal. A pesar de su éxito, Daniel sentía un vacío interior, un vacío que no podía llenarse con logros comerciales o riqueza. Sus pensamientos seguían vagando hacia Sophie, la mujer que lo había apoyado desde el principio, pero cuya presencia se había desvanecido lentamente de su vida a medida que su trabajo lo consumía. Su conexión, una vez vibrante, se había vuelto distante y rutinaria. Mientras Daniel navegaba por la conferencia, sus ojos se encontraron con los de una mujer más joven al otro lado de la sala, Lily. Ella se paró con confianza entre un grupo de colegas, su energía era magnética. Daniel la notó de inmediato, no solo por su belleza sino por su aura despreocupada, que contrastaba con su propio comportamiento más controlado. Ella exudaba una vitalidad juvenil que Daniel no había sentido en años. La atención de Lily fue inmediata y su admiración por él fue genuina. La forma en que le hablaba le recordaba a cómo solía hacerlo Sophie, una sensación de ser visto, de ser admirado. Por un breve momento, Daniel se sintió validado, algo que no se había dado cuenta de que anhelaba. Su conversación comenzó profesionalmente, pero rápidamente se volvió personal. El coqueteo juguetón de Lily y su sutil interés en él hicieron que Daniel se sintiera vivo de una manera que no había sentido en mucho tiempo. A medida que avanzaba la noche, intercambiaron números y pronto sus interacciones fueron más allá de los negocios. Los mensajes de texto de Lily se volvieron más personales y sus reuniones desdibujaron la línea entre lo profesional y lo personal. Sophie notó el cambio en Daniel. Estaba más distante, su atención a menudo se desviaba hacia su teléfono. Una noche, cuando Sophie preguntó por sus mensajes, la respuesta de Daniel fue casual pero evasiva. Sophie sintió la creciente brecha entre ellos, aunque no pudo identificar su causa. A medida que pasaban las semanas, Daniel se consumía más por su creciente conexión con Lily. Ella lo hacía sentir visto y deseado, algo que no había sentido de Sophie en mucho tiempo. La tentación de perseguir esta nueva dinámica se hizo más fuerte, alejándolo aún más de la vida que había construido con Sophie. Sophie intentó reconectarse con él, pero el enfoque de Daniel estaba en otra parte.
Lily se había convertido en lo más destacado de su día, y la tentación de escapar de su realidad con ella era irresistible. Daniel se encontró cuestionando al hombre en el que se había convertido. ¿Seguía siendo la persona que era antes, o se había perdido en el encanto de algo nuevo? Con cada día que pasaba, Daniel se alejaba más de Sophie, atrapado en la red de Lily. Las consecuencias de sus acciones se estaban volviendo más claras, pero la fuerza de la tentación era demasiado fuerte para resistirla. Sophie regresó a casa temprano de un viaje de negocios, algo poco común, pero no pudo deshacerse de la inquietante sensación que la había seguido todo el día. La casa estaba inusualmente silenciosa cuando llegó, y su pulso se aceleró al escuchar risas apagadas desde arriba. Moviéndose hacia el sonido, llegó a la puerta del dormitorio y encontró a Daniel enredado en la cama con Lily, la mujer que lentamente se había convertido en el centro de su atención. La traición golpeó a Sophie como una ola, dejándola sin aliento y destrozada. Los ojos de Daniel se encontraron con los de ella, llenos de sorpresa y culpa, pero también de actitud defensiva. La voz de Sophie tembló cuando preguntó, ¿cuánto tiempo? No podía procesar la magnitud de la traición. Daniel trató de explicar, culpándola por ser distante, pero Sophie no podía creerlo. Ella había dado todo por su matrimonio. Mientras Lily defendía casualmente sus acciones, la ira de Sophie se encendió. Se enfrentó a Daniel, quien parecía incapaz de comprender el dolor que había causado. Después del enfrentamiento, Sophie empacó sus cosas y tomó la dolorosa decisión de dejar la casa. Una vez llena de amor, ahora se sentía vacía, un recordatorio de la vida que dejaba atrás. Le envió un mensaje de texto a su mejor amiga, diciéndole que no podía quedarse. Sophie salió a la fría noche, sin saber a dónde iba, pero segura de haber tomado la decisión correcta. Daniel se despertó con el vacío de su cama y pronto vio el mensaje de Sophie. El peso de sus acciones lo golpeó, y registró la casa en pánico, dándose cuenta demasiado tarde de que lo había perdido todo. Su romance con Lily había sido una distracción fugaz, pero era Sophie, la mujer que había dado por sentada, la que realmente se había ido. A medida que pasaban los días, la vida de Daniel se desmoronaba. Su negocio flaqueó y se dio cuenta de que todo el éxito que había construido no significaba nada sin Sophie. Intentó comunicarse con ella, pero era demasiado tarde. Solo en la mansión, la lujosa casa que una vez simbolizó su éxito ahora se sentía como una tumba, un recordatorio hueco de todo lo que había destruido. Los días se alargaban interminablemente para Daniel Bennett. La mansión, que una vez resonó con los sonidos del éxito, la risa y el lujo, ahora estaba en silencio, una cáscara vacía de su antigua grandeza. Ya no era un símbolo de triunfo sino una prisión, atrapándolo en la realidad de sus propios errores. Las paredes, que una vez habían presenciado la construcción de un imperio, ahora velaban por un hombre que había perdido todo lo que realmente importaba. Lily lo había dejado. La mujer que lo había seducido con su energía juvenil, sus promesas de emoción y su validación había encontrado a alguien más rico, más poderoso, más capaz de satisfacer sus deseos. Daniel le había dado todo, había sacrificado su matrimonio, su respeto por sí mismo y su conexión emocional con Sophie, y al final, ella se había marchado sin pensarlo dos veces. Cuando se dio cuenta por primera vez de que Lily ya no estaba interesada en él, la comprensión llegó lentamente, como la niebla que se asienta sobre una ciudad en las primeras horas de la mañana. Al principio, ella había estado distante, sus llamadas menos frecuentes, sus mensajes de texto menos entusiastas. Se había dicho a sí mismo que era solo una fase, que las cosas volverían a la normalidad. Pero a medida que pasaban los días, la ausencia de su presencia, de la atención y la emoción que una vez le había brindado, se volvió imposible de ignorar. Finalmente, ella le había enviado un breve mensaje: «Estoy saliendo con alguien más». Se acabó. El golpe golpeó a Daniel con la fuerza de un tren de carga. Durante semanas, se había dejado consumir por la aventura, persiguiendo momentos fugaces de pasión y distracción, mientras se convencía a sí mismo de que tenía el control. Pero ahora, en las frías secuelas de la partida de Lily, Daniel se encontró solo. La había perdido, pero también había perdido algo mucho más significativo: el respeto por sí mismo, la confianza de sus socios comerciales y la única mujer que lo había amado de verdad, Sophie. Las llamadas de sus socios comerciales comenzaron a ser más frecuentes, pero ya no eran el tipo de llamadas a las que Daniel se había acostumbrado. Estaban cargadas de preocupación, con indicios de decepción. Su empresa,
una vez un próspero imperio tecnológico, ahora flaqueaba bajo el peso de sus distracciones y negligencia. Los inversores que una vez lo habían aclamado como un visionario ahora cuestionaban su liderazgo, preguntándose si el hombre que había construido la empresa desde cero era el mismo hombre que ahora parecía tan perdido, tan a la deriva. Daniel siempre se había enorgullecido de su capacidad para resolver problemas, para afrontar cualquier desafío con una determinación inquebrantable. Pero ahora, cuando se enfrentaba al colapso de su vida personal y al desmoronamiento de su negocio, se encontraba impotente. No tenía respuestas, ni soluciones, no tenía nada. Y así, mientras estaba sentado solo en su estudio, mirando el espacio vacío a su alrededor, Daniel se dio cuenta de que había tocado fondo. Ya no era el emprendedor ambicioso e impulsivo que había superado todos los obstáculos en su camino. Había perdido el rumbo y, al hacerlo, había perdido todo lo que importaba. Fue en medio de esta crisis, esta profunda sensación de desesperación, que Daniel tomó una decisión: buscaría ayuda. No era algo que hubiera considerado antes. La terapia siempre le había parecido un último recurso, algo para personas que eran demasiado débiles o demasiado rotas para manejar sus propios problemas. Pero ahora, ante su propio colapso emocional, sabía que no tenía otra opción. La primera cita fue incómoda, por decirlo menos. Daniel se sentó en una pequeña oficina estéril, con las manos apretadas en el regazo, el cuerpo rígido por la tensión. Siempre había sido un hombre que se enorgullecía de su control, de su capacidad para dominar sus emociones y mantener su vida personal separada de la profesional. Pero ahora, aquí estaba, frente a una terapeuta que no tenía interés en su imperio empresarial, que no estaba impresionada por su riqueza o su éxito. Ella simplemente quería entender al hombre detrás de la fachada. La terapeuta, la doctora Ellen Cartwright, era una mujer de unos 40 años con un comportamiento tranquilo y una mente analítica aguda. No perdió el tiempo con cumplidos. Tan pronto como Daniel se sentó, le pidió que comenzara, que le dijera que lo había traído a su oficina. La pregunta tomó a Daniel por sorpresa. Había venido aquí en busca de respuestas, pero ahora que se enfrentaba a la oportunidad de hablar, no sabía por dónde empezar. Dudó, su mente daba vueltas con 1000 pensamientos. Pero entonces algo cambió dentro de él. Tal vez fue el agotamiento, el peso de meses de agitación emocional finalmente alcanzándolo, o tal vez fue el simple e innegable hecho de que no tenía a dónde acudir. Fuera lo que fuera, Daniel se encontró hablando por primera vez en lo que parecían años. Ya no sé quién soy, dijo, con la voz tensa. He pasado toda mi vida construyendo esto, este imperio, esta vida de éxito, pero nada de eso significa nada. He perdido a mi esposa, he perdido mi respeto y ahora mi negocio se está derrumbando. La doctora Cartwright asintió, su mirada firme pero compasiva. Parece que estás en un lugar de crisis, Daniel, y está bien. Mucha gente llega a este punto en sus vidas cuando se dan cuenta de que lo que han estado persiguiendo no los está satisfaciendo. Pero este es el comienzo de algo importante. Aquí es donde puedes empezar a darle sentido a lo que ha estado sucediendo. Daniel exhaló lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. Por primera vez en meses, se permitió simplemente ser vulnerable, reconocer la profundidad de su dolor. Siempre he creído que el éxito lo era todo, que si tan solo pudiera llegar a la cima, si tan solo pudiera probarme a mí mismo, entonces todo lo demás encajaría. Pero ahora me doy cuenta de que no es suficiente. La doctora Cartwright se inclinó ligeramente hacia adelante, con expresión pensativa. ¿Qué es lo que crees que has estado evitando, Daniel? ¿De qué parte de ti has estado huyendo todos estos años? La pregunta lo tomó por sorpresa. Nunca lo había considerado realmente antes. Nunca se había tomado el tiempo para reflexionar sobre las emociones más profundas que impulsaban sus acciones. Pero a medida que las palabras flotaban en el aire, algo dentro de él se agitaba. Se dio cuenta de que durante la mayor parte de su vida había tenido miedo, miedo de ser vulnerable, miedo de necesitar a los demás, miedo de no tener el control. Toda su existencia se había construido alrededor de la idea de la autosuficiencia, de nunca depender de nadie más para su felicidad o satisfacción. Y, sin embargo, en su búsqueda de poder y éxito, había alejado a las personas que más importaban, las personas que siempre habían estado ahí para él. Había dado por sentado el amor de Sophie, había descuidado sus necesidades y, al hacerlo, la había alejado. Creo que he tenido miedo, admitió Daniel, su voz más baja ahora,
sus palabras llegando lentamente, como si cada una fuera una revelación. Miedo de no ser lo suficientemente bueno, miedo de que si bajaba la guardia, si dejaba que alguien viera mi verdadero yo, verían lo débil que soy. La doctora Cartwright asintió, con expresión comprensiva. Parece que has construido un muro a tu alrededor, Daniel, y ese muro, por protector que haya parecido, te ha impedido conectarte con los demás de una manera significativa. Te ha impedido ver el valor de la intimidad emocional, de ser vulnerable y auténtico con tus seres queridos. El corazón de Daniel se aceleró cuando sus palabras se hundieron. Había pasado toda su vida construyendo muros, alejando a la gente, creyendo que su valía se definía por sus logros y su capacidad para controlar todo lo que lo rodeaba. Pero ahora, sentado aquí en esta pequeña oficina, se dio cuenta de cuánto había perdido al vivir de esa manera. No es demasiado tarde para cambiar, Daniel, dijo suavemente la doctora Cartwright. Pero tomará tiempo, tomará esfuerzo. Tienes que estar dispuesto a enfrentar las partes de ti mismo que has estado evitando. Daniel asintió lentamente, el peso de sus palabras cayendo sobre él. No tenía todas las respuestas, no sabía exactamente cómo empezar, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió un destello de esperanza. Tal vez este era el punto de inflexión, tal vez, por una vez, podría dejar de huir de sus miedos y empezar a vivir una vida basada en la autenticidad, en las conexiones reales y en el amor. Los días que siguieron fueron difíciles. Las sesiones de terapia de Daniel se convirtieron en un lugar de reflexión y profundo autoexamen. Comenzó a confrontar las inseguridades que habían impulsado su comportamiento, los miedos que habían alimentado su ambición y las heridas emocionales que lo habían llevado a descuidar a las personas que más importaban. Fue un trabajo doloroso, y hubo momentos en los que Daniel quiso rendirse, volver a la seguridad de sus viejos hábitos. Pero algo dentro de él lo empujaba hacia adelante. A medida que pasaban las semanas, Daniel comenzó a cambiar. Hizo un esfuerzo por estar más presente con las personas en su vida, por escuchar en lugar de hablar, por mostrar vulnerabilidad en lugar de esconderla detrás de los muros de su éxito. Comenzó a comprender que la verdadera satisfacción no provenía de los logros externos, sino de las relaciones que cultivaba y la autenticidad que abrazaba. Lenta pero seguramente, Daniel comenzó a reconstruir, no solo su negocio sino también su sentido de sí mismo. Se dio cuenta de que el camino hacia el éxito no era una línea recta, sino un viaje lleno de contratiempos, fracasos y crecimiento. Y por primera vez en años, estaba listo para abrazar lo desconocido, para dejar de lado la necesidad de control y para enfrentar al mundo como el hombre que siempre había querido ser, un hombre capaz de amar, de ser vulnerable y de una verdadera conexión. Los días posteriores al avance de Daniel en la terapia fueron tanto un despertar como una carga. Cada mañana se despertaba con un renovado sentido de propósito, pero también con el pesado peso del pasado sobre él. Había pasado años construyendo un imperio de éxito, pero ahora se encontraba de pie en las ruinas de su vida personal, tratando de salvar lo poco que le quedaba. Tenía claro que las palabras por sí solas no serían suficientes. Ninguna cantidad de disculpas podría deshacer el daño que le había hecho a Sophie, a sí mismo y a aquellos a quienes había alejado en su implacable búsqueda de ambición. Daniel siempre había creído que si podía solucionar un problema, podía controlar el resultado. Pero ahora entendía que algunas cosas, especialmente el amor y la confianza, no se podían arreglar con soluciones rápidas o discursos pulidos. Eran frágiles, construidas a lo largo de años de experiencias compartidas, y una vez rotas, no se podían reparar de la noche a la mañana. Tomaría tiempo y tomaría una transformación desde adentro. El primer paso, Daniel sabía, era enfrentarse a las personas a las que había lastimado en el camino. Los amigos, los colegas, los que lo habían apoyado cuando su enfoque había estado en otra parte, cuando su mundo había girado únicamente en torno a sus propios deseos y ambiciones. Había estado ciego a las consecuencias de sus acciones, y ahora tenía que lidiar con ellas. Comenzó con sus socios comerciales. Lo habían apoyado en los altibajos de su carrera, pero su descuido de su confianza y su obsesión con las distracciones personales habían tensado sus relaciones. Las reuniones que una vez dominó con confianza ahora se sentían como ejercicios de autodesprecio. Cada disculpa, cada intento de enmendar, parecía insuficiente y abrumador, para decirlo sin rodeos, incómodo. Pero Daniel los enfrentó de frente, reconociendo sus errores sin excusas, disculpándose por las formas en que los había decepcionado y pidiendo su perdón. Algunos estaban abiertos a la reconciliación,
mientras que otros permanecieron distantes. Pero incluso en su silencio, Daniel sabía que este era un paso necesario. Después de sus reuniones con sus colegas, Daniel se volvió hacia adentro, acercándose a sus amigos de la infancia, aquellos que lo habían conocido antes de la riqueza, antes de la fama y antes del hombre en el que se había convertido. Se había distanciado de ellos durante años, asumiendo que no podían entender las presiones que enfrentaba. Pero ahora, en la claridad de su nueva autoconciencia, vio cuánto se había aislado de las mismas personas que se preocupaban por él. Las reuniones fueron emotivas. Sus amigos no esperaban grandes gestos, no necesitaban que él probara nada. Simplemente necesitaban escucharlo decir la verdad, algo que había evitado durante tanto tiempo. Daniel se disculpó profundamente, reconociendo que había permitido que la ambición corrompiera sus relaciones, que había sido egoísta y desdeñoso con sus sentimientos. No esperaba el perdón inmediato, pero la honestidad en sus palabras abrió una puerta para la curación. Lentamente, comenzaron a reconstruir su confianza en él. Pero la confrontación más difícil de todas seguía siendo Sophie. Daniel sabía que ninguna cantidad de disculpas públicas, ninguna cantidad de grandes gestos, desharía el daño que le había hecho a su matrimonio. Ella había sido la única constante en su vida, la única persona que había creído en él cuando nadie más lo hizo. Y, sin embargo, la había dejado escapar, tan consumido por su necesidad de control y validación que había destruido todo lo que habían construido juntos. Le escribió una carta diferente a cualquier otra que hubiera escrito antes. Sus palabras eran crudas y vulnerables, sin vigilancia de una manera que nunca se había permitido ser. Admitió la profundidad de sus errores, expresando cuán profundamente arrepentido estaba por traicionar su confianza, por dar por sentado su amor, por apartarla cuando más lo necesitaba. Pero no se detuvo allí, no solo se disculpó. Derramó su corazón, diciéndole cuánto la amaba, como había sido un tonto al pensar que podría encontrar satisfacción en algo o alguien que no fuera ella. Habló del hombre en el que se estaba convirtiendo, de los cambios que se había comprometido a hacer, no solo por ella sino por sí mismo. Le temblaban las manos mientras sellaba el sobre, con el corazón apesadumbrado por el temor de que la carta no se leyera, de que sus palabras cayeran en oídos sordos. Pero la envió de todos modos, sabiendo que tenía que intentarlo. Por otro lado, Sophie estaba en medio de una complicada batalla emocional después de la traición de Daniel. Había tomado las medidas necesarias para reconstruir su propia vida. Había dejado la mansión, la vida que habían compartido, y buscado consuelo en su trabajo, en sus propias pasiones y en las actividades que había postergado durante demasiado tiempo. Alguna vez había soñado con abrir su propia galería de arte, un sueño que había sido eclipsado por las ambiciones de Daniel y las exigencias de su matrimonio. Pero ahora, se encontraba finalmente persiguiendo ese sueño, trabajando incansablemente para crear un espacio para artistas emergentes, un lugar que reflejara su propia visión y creatividad. En las semanas posteriores a su separación de Daniel, Sophie había comenzado a sanar, aunque las heridas del pasado aún la atormentaban. Había construido una nueva vida, pero era frágil. Había momentos de duda, momentos en los que se preguntaba si había tomado la decisión correcta al irse. Todavía amaba a Daniel, su corazón dolía por él, por el hombre que había sido y por el hombre en el que aún podía convertirse. Pero también sabía que el amor solo no era suficiente, la confianza, una vez rota, no se repara fácilmente. La carta de Daniel llegó un día en que Sophie estaba particularmente vulnerable. Había estado lidiando con las exigencias de su nueva vida, tratando de hacer malabares con su carrera, su galería y el peso emocional de su decisión de irse. La carta llegó en un momento en que estaba reflexionando sobre el pasado, pensando en la vida que había compartido con Daniel, los sueños de los que alguna vez habían hablado y el amor que alguna vez habían compartido. Se sentó en el sofá, con la carta en sus manos, su mente dando vueltas con pensamientos contradictorios. Estaba dividida entre la mujer en la que se había convertido, fuerte e independiente, y la mujer que había sido, alguien que lo había dado todo por amor, por su matrimonio, por Daniel. Era difícil reconciliar estas dos versiones de sí misma, la que se había marchado y la que aún sentía la atracción de su pasado. Mientras leía las palabras de Daniel, sintió una mezcla de emociones. Había ira, sin duda, ira por la traición, por las mentiras, por el daño causado. Pero también había tristeza, un profundo dolor por el amor que una vez había sido tan puro, tan innegable. Y había un destello de esperanza,
el más leve susurro de que tal vez, solo tal vez, Daniel pudiera cambiar, que pudiera convertirse en el hombre que ella siempre supo que podía ser, el hombre que una vez se preocupó profundamente por ella, que apoyó sus sueños y compartió su visión para el futuro. Pero Sophie sabía que el camino hacia la sanación no sería fácil. Su corazón todavía estaba marcado por cicatrices y no estaba lista para simplemente perdonar y olvidar. Había luchado demasiado para recuperar su propia felicidad, para construir una vida que fuera suya y solo suya, como para arriesgarlo todo de nuevo con una promesa de cambio. En las semanas que siguieron, Sophie no respondió a la carta de Daniel de inmediato. Se tomó su tiempo, reflexionando sobre el pasado, considerando el futuro y, lo más importante, escuchando a su propio corazón. No estaba segura de lo que quería, de cuál era la decisión correcta. Todavía lo amaba, pero también había aprendido a amarse a sí misma de una manera que nunca antes lo había hecho. Mientras tanto, Daniel estaba haciendo todo lo posible para demostrarle que había cambiado. Comenzó a ser voluntario en causas que le importaban a Sophie, con la esperanza de demostrar que ya no era el hombre que había ignorado sus sueños y sus necesidades. Trabajó en un refugio local, ayudando a mujeres que habían pasado por momentos difíciles, ofreciendo mentoría a hombres jóvenes que necesitaban orientación, cualquier cosa que demostrara su compromiso de convertirse en una mejor persona. No se trataba de grandes gestos o demostraciones públicas de buena voluntad, se trataba de los momentos tranquilos, los simples actos de bondad, la voluntad de presentarse y estar ahí para los demás, de estar presente de una manera que nunca antes lo había estado. No se trataba solo de compensar el pasado, se trataba de demostrar, a través de sus acciones, que realmente se había transformado, que ya no era el hombre que había traicionado a Sophie, sino alguien que había aprendido de sus errores y estaba listo para ser una mejor pareja, un mejor hombre. El camino hacia la redención era largo y aún incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió una sensación de paz, una sensación de propósito. Sabía que el viaje no sería fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo paso a paso si eso significaba que podía recuperar la confianza de Sophie y tal vez reconstruir el amor que alguna vez habían compartido. El aire otoñal era fresco, del tipo que conlleva una promesa silenciosa de cambio. Daniel estaba parado en la entrada del parque, con las manos en los bolsillos, sintiendo el suave peso del tiempo sobre él. Este lugar, el parque donde conoció a Sophie por primera vez, guardaba recuerdos tanto dulces como dolorosos, de sus comienzos. Fue aquí donde compartieron risas inocentes, largas caminatas y tiernos momentos de conexión. Ahora, años después, sentía que se había completado un círculo completo, aunque había llegado con mucho sufrimiento, autodescubrimiento y decisiones dolorosas. Daniel miró alrededor del parque, notando la forma en que los árboles habían comenzado a mudar sus hojas, un símbolo del cambio por el que había pasado. Una vez, había sido un hombre que se enorgullecía de su riqueza, del imperio que había construido desde cero. Pero ahora, ese imperio parecía vacío, una fachada que se había derrumbado con el peso de sus propios errores. Había perdido mucho, su negocio, su fortuna, su sentido de sí mismo. Pero en el proceso, había ganado algo mucho más valioso, claridad. Ya no se trataba del dinero, el poder o el prestigio. Esas cosas alguna vez habían sido sus marcadores de éxito, su forma de medir su valía, pero ahora se sentían como nada más que distracciones, ilusiones que le habían impedido ver lo que realmente importaba, el amor de su vida, la mujer que había prometido apreciar, se le había escapado de las manos, se había ido por su propio egoísmo, su hambre de validación y control. Pero se había dado cuenta, después de meses de introspección y enmiendas, que ninguna de esas medidas externas de éxito podía reemplazar lo que había perdido. Necesitaba a Sophie, su amor, su confianza y la oportunidad de demostrar que podía ser el hombre que ella merecía. La necesitaba, no como una posesión o un ideal, sino como una compañera, alguien que caminara a su lado por la vida sin pretensiones, sin distracciones. El sonido de pasos lo sacó de sus pensamientos. Se giró y allí estaba ella, Sophie. Estaba parada al borde del sendero, mirándolo con una mezcla de vacilación y algo más suave, algo que insinuaba la posibilidad de sanar. Su corazón dio un vuelco cuando sus ojos se encontraron. Ella seguía siendo la mujer de la que se había enamorado hacía tantos años, fuerte, elegante y hermosa. Pero ella había cambiado, como él. Ya no era la mujer que estaría a su lado sin importar el costo. Había aprendido a protegerse, a proteger su corazón de la misma traición que una vez lo había herido. Sophie,
dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. Sus manos temblaban ligeramente, pero se mantuvo firme. Había pasado meses trabajando para llegar a este momento, preparándose para ser vulnerable de maneras que nunca antes lo había sido. Ella asintió, dando unos pasos hacia adelante. Daniel, dijo, con voz firme pero con un toque de tristeza. No pensé que volveríamos a encontrarnos así. Lo sé, respondió él, sin apartar la mirada de la suya. Yo tampoco lo pensé. No pensé que estaría aquí pidiendo una segunda oportunidad, pero aquí estoy. Sophie hizo una pausa, respirando hondo como para estabilizarse. Había pasado tanto tiempo avanzando, construyendo una vida en sus propios términos, sin él. La idea de volver atrás, de dejarlo entrar de nuevo en su corazón, era a la vez reconfortante y aterradora. Había pasado años amando a Daniel, creyendo en él, apoyándolo, pero también había pasado años perdiendo pedazos de sí misma en el proceso. Tenía que preguntarse, no solo si podía perdonarlo, sino si podía volver a confiar en él, si podía amarlo sin temor a que la volviera a lastimar. Daniel se acercó a ella, con las manos a los costados, pero con los ojos suplicantes. Sophie, no puedo cambiar el pasado. No puedo borrar el dolor que causé, pero he cambiado. He aprendido mucho sobre mí mismo, sobre lo que realmente importa. Toda la riqueza, todo el éxito, ya no importa. Lo que importa eres tú. Lo que importa somos nosotros. Y sé que va a llevar tiempo, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarte que no soy el hombre que era. No soy el hombre que te dio por sentada. No soy el hombre que te lastimó. Soy otra persona ahora. Ella lo miró con una expresión ilegible. Una parte de ella quería creerle, una parte de ella todavía lo amaba con todo su corazón. Pero otra parte de ella tenía miedo, miedo de abrirse a él de nuevo, miedo de ser vulnerable a alguien que una vez había destrozado su confianza. Daniel, susurró, con la voz temblorosa. No sé si puedo volver a confiar en ti. Me lastimaste. Me dejaste. Rompiste todo lo que construimos, y he pasado tanto tiempo reconstruyendo mi vida por mi cuenta, tratando de volver a estar completa. Sus palabras dolieron, pero Daniel no se inmutó. No tenía derecho a esperar nada de ella, no tenía derecho a exigir perdón. Tenía que dejarla hablar, dejarla expresar el dolor que él había causado. Lo sé, dijo en voz baja. Lo sé, y no espero que me perdones solo porque digo que he cambiado. Sé que va a llevar tiempo. No tengo una respuesta mágica, Sophie. Todo lo que puedo ofrecer es mi verdad. Quiero reconstruir lo que teníamos, pero quiero hacerlo bien esta vez. Quiero demostrarte que puedo ser el hombre que mereces, no solo con palabras, sino con acciones. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sophie mientras luchaba por contener la avalancha de emociones que la inundaban. Había estado tan segura de que alejarse era la decisión correcta, de que estaba mejor sin él. Pero ahora, de pie frente a él, no podía negar el anhelo en su corazón, la esperanza de que tal vez, solo tal vez, todavía hubiera una oportunidad para ellos. Ella lo amaba, ella siempre lo había hecho. Y, sin embargo, parte de ella quería proteger la vida que había construido para sí misma, la independencia que había ganado, el sentido de sí misma que había surgido en ausencia de su matrimonio. No sé qué decir, murmuró Sophie, secándose una lágrima. He construido una vida sin ti, Daniel. He empezado de nuevo y tengo miedo de que si te dejo entrar de nuevo, me pierda a mí misma. No puedo volver a pasar por eso. Daniel extendió la mano lentamente, con cautela, como si temiera que el más mínimo gesto pudiera romper la frágil conexión entre ellos. Pero Sophie no se apartó. En cambio, lo miró a los ojos, con los ojos llenos de dolor y esperanza. No te pido que te pierdas a ti misma, dijo Daniel, con la voz llena de sinceridad. Estoy pidiendo una oportunidad, solo una oportunidad para demostrarte que soy digno de tu confianza, que soy digno de tu amor. No tienes que tomar ninguna decisión hoy. Estaré aquí esperando, haciendo todo lo posible para demostrar que no solo te pido perdón, te pido tu colaboración, tu compañía y tu corazón. Sophie tragó saliva con fuerza, con el corazón latiéndole con fuerza. Había pasado tanto tiempo luchando por su independencia, por su propia felicidad, que la idea de dejar entrar a alguien más era aterradora. Pero no podía ignorar la verdad que había estado en su corazón todo el tiempo, lo había amado una vez y,
a pesar de todo, todavía lo amaba. No puedo prometerte todo, Daniel, susurró Sophie, dando un paso más cerca de él. Pero puedo prometer que estoy dispuesta a intentarlo. Ambos tenemos mucho que sanar, mucho que reconstruir. No sé si alguna vez volveremos a lo que teníamos, pero estoy dispuesta a averiguarlo. Pero tienes que saber esto, no toleraré que me traten como una ocurrencia tardía de nuevo. Esta vez, tiene que ser diferente. Los ojos de Daniel se suavizaron, su corazón se hinchó de gratitud y alivio. Lo prometo, Sophie. Esta vez será diferente. Te mostraré todos los días lo mucho que significas para mí. Te demostraré que puedo ser el hombre que siempre has merecido. Sophie asintió, una pequeña pero esperanzadora sonrisa se formó en sus labios. Todavía había mucho que reconstruir, tantas piezas rotas que reparar, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenían una oportunidad real. Sin decir una palabra más, se tomaron de las manos. No más promesas, no más grandes gestos, solo los pasos tranquilos y firmes de dos personas que habían pasado por el fuego y ahora estaban juntas, comenzando a reconstruir. El camino por delante sería difícil, pero mientras caminaban juntos por el parque, bajo el dosel de los árboles, sabían una cosa con certeza: esta vez, lo recorrerían juntos, y eso, por ahora, era suficiente. Mientras se alejaban del parque, tomados de la mano, el mundo que les rodeaba se sentía diferente, más tranquilo, más silencioso, como si el peso del pasado finalmente se hubiera levantado, dejando solo la posibilidad del futuro, un futuro donde el amor, la confianza y el respeto mutuo ya no eran solo esperanzas lejanas sino una realidad viviente. A medida que pasaban los meses, Daniel y Sophie navegaban por el delicado terreno de la reconstrucción de su relación, cada paso marcado por la vulnerabilidad y una comprensión en evolución el uno del otro. Su conexión, una vez forjada en los fuegos de la pasión y la ambición, ahora estaba templada con la suave calidez de la honestidad y la autoconciencia. Era un tipo diferente de intimidad, una que no nacía de la idealización o la dependencia, sino de un compromiso mutuo con el crecimiento, tanto como individuos como pareja. La transformación de Daniel no había sido fácil. No se trataba simplemente de unas cuantas disculpas sinceras o grandes gestos, era un proceso continuo, una elección diaria de estar presente, escuchar, aprender y dejar ir los viejos patrones que lo habían llevado a elecciones autodestructivas. Su negocio, que alguna vez lo había consumido, ahora se sentía como una preocupación secundaria, importante. Sí, pero no el factor que definía su vida. El verdadero trabajo consistía en comprenderse a sí mismo, en descubrir el hombre que podía ser sin la fachada del éxito o la búsqueda de la validación externa. Había pasado tanto tiempo en su vida pensando que la felicidad y la realización eran cosas que debían adquirirse, cosas por las que trabajar, que se alcanzaban mediante la riqueza, el prestigio y el reconocimiento. Pero mientras recorría el camino del crecimiento personal, aprendió que la verdadera realización no era algo que se pudiera recopilar o controlar, era algo que surgía orgánicamente desde adentro, nutrido por el amor, por la conexión y por el coraje para enfrentar los miedos e inseguridades más profundos. Era una tranquila tarde de miércoles cuando Daniel se encontró sentado en el porche de la casa que él y Sophie alguna vez habían compartido, ahora su hogar nuevamente. La noche estaba en calma, el aire fresco con la promesa del otoño. Sophie estaba adentro, preparando la cena, algo simple, algo casero. En la cocina, no había tensión, ni resentimiento persistente, solo estaba el zumbido de la tarde, el suave ritmo de su espacio compartido. Mientras Daniel observaba la luz que se desvanecía del día, reflexionó sobre el viaje que habían hecho juntos. Habían reconstruido su confianza, pero lo más importante, se habían reconstruido a sí mismos. Sophie se había convertido en un espejo para él, mostrándole la belleza de la vulnerabilidad, el coraje que se necesitaba para enfrentar los miedos y las incertidumbres de uno. Había aprendido a proteger su corazón, sí, pero también había aprendido a abrirlo de nuevo. Y a medida que se habían abierto lenta y suavemente el uno al otro, habían encontrado algo más profundo, algo más duradero que el amor que habían compartido antes. El crecimiento en su relación no estuvo exento de luchas. Hubo momentos de duda, de frustración, en los que viejas heridas se reabrían o viejos hábitos reaparecían. Pero también había una resiliencia entre ellos ahora, una fuerza que no provenía de la idealización mutua sino de la aceptación de sus defectos, sus imperfecciones. Era un amor que estaba basado en la realidad, en la comprensión de que nadie es perfecto.
pero que al elegir crecer juntos, podían crear algo hermoso y duradero. Sophie también había cambiado de manera profunda. Su tiempo separada de Daniel había sido un viaje de redescubrimiento. Se había alejado de la mujer que se había sacrificado por el bien de los demás y había comenzado a forjar una vida que era verdaderamente suya. Había redescubierto sus sueños, sus pasiones, las cosas que habían quedado en suspenso durante sus años de apoyo a las ambiciones de Daniel. Había aprendido que el amor podía ser una asociación, no unilateral, no una dependencia, sino un viaje compartido donde ambos socios podían prosperar. Había encontrado la paz en su propia independencia, pero también había aprendido el delicado equilibrio de compartir su vida con otra persona, alguien que respetara su autonomía y honrara su crecimiento. Con Daniel, había encontrado un nuevo sentido de confianza, una confianza que no se trataba del control o el miedo al abandono, sino del respeto mutuo y el apoyo. La Sophie que una vez tuvo miedo de ser decepcionada era ahora una mujer que tenía el coraje de estar abierta al amor sin condiciones, pero con la sabiduría de proteger su corazón. Una noche, mientras estaban sentados juntos en su pequeña mesa de comedor, Daniel se volvió hacia Sophie, con los ojos suaves por la emoción. Había aprendido a expresarse de maneras que nunca antes lo había hecho, maneras que no se trataban de mostrar su fuerza sino de revelar su vulnerabilidad. «Sabes», dijo, con voz tranquila pero firme, solía pensar que el éxito se trataba de conquistar el mundo, de ser el mejor en todo lo que hacía. Pensé que si tan solo tuviera más dinero, más reconocimiento, más poder, entonces sería feliz. Pero ahora veo que la verdadera riqueza está en los momentos que compartimos, las conexiones que hacemos y el amor que damos y recibimos. Eso es lo que realmente importa. Sophie sonrió, su corazón se hinchó con una mezcla de orgullo y amor. Siempre lo he sabido, dijo en voz baja. Pero creo que estás empezando a verlo por ti mismo, y eso es lo más hermoso. Sus miradas se posaron la una en la otra, y en ese momento, quedó claro que ambos habían encontrado algo más grande de lo que jamás habían imaginado posible. Habían encontrado un amor que no dependía de los logros externos, un amor que estaba arraigado en el respeto mutuo, en la conexión emocional y en la comprensión compartida de que sus viajes individuales eran tan importantes como el que compartían. Daniel había aprendido a abrazar la vulnerabilidad, a enfrentar sus inseguridades de frente y a reconocer que su valía no estaba ligada al tamaño de su cuenta bancaria o al éxito de su negocio. Se había dado cuenta de que sus mayores logros no eran los elogios o los tratos que había cerrado, sino las relaciones que había nutrido, la persona en la que se había convertido y el amor que había ganado. Y para Sophie, el viaje había sido uno de reclamar su propia identidad, de aprender a vivir para sí misma tanto como para las personas que amaba. Había aprendido que el amor no significaba autosacrificio, que era posible ser una persona completa dentro de una asociación, mantenerse firme por derecho propio mientras estaba abierta a compartir su vida con otra persona. Juntos, encontraron el equilibrio entre la ambición y el amor, entre el crecimiento personal y la conexión compartida. Habían aprendido que no se trataba de elegir uno sobre el otro, sino de integrar ambos en una vida rica en significado, propósito y profundidad. Su relación floreció, no de la manera que esperaban, sino de una manera que se sentía más auténtica que nunca. Habían resistido tormentas, enfrentado sus miedos más oscuros y salido fortalecidos por ello. Y al mirar hacia adelante, sabían que su amor continuaría evolucionando, creciendo, cambiando, pero siempre estaría basado en las lecciones que habían aprendido en el camino, que la verdadera riqueza reside en la conexión humana, que el crecimiento personal es el mayor logro por el que uno puede esforzarse, y que el amor, en su forma más verdadera, es un viaje, no un destino. En los momentos tranquilos de su vida juntos, a menudo miraban hacia atrás y se maravillaban de lo lejos que habían llegado. Alguna vez se habían perdido en la búsqueda del éxito, cegados por la ambición y el miedo, pero ahora habían encontrado algo mucho más valioso, un amor construido sobre la honestidad, el respeto y el compromiso de crecer juntos cada día. Y mientras continuaban caminando hacia adelante, tomados de la mano, sabían que el futuro era suyo para moldearlo, no porque lo hubieran conquistado, sino porque habían aprendido a abrazarlo con todos sus desafíos y toda su belleza. Y al final, esa fue la mayor victoria de todas. Al final, aunque el camino hacia la sanación del amor no es fácil, Daniel y Sophie han demostrado que cuando sabemos cómo admitir nuestros errores y cambiarnos a nosotros mismos, todo puede comenzar desde el principio.
Su amor no solo es amado, sino que también se vuelve más fuerte y más genuino que nunca. Esta historia muestra que los errores del pasado no son el final, sino una oportunidad para que aprendamos y crezcamos. Si encuentra esta historia significativa e inspiradora, no olvide suscribirse para seguir más historias profundas y conmovedoras. Comparta este vídeo para difundir el mensaje de vulnerabilidad y amor verdadero.